Acaeció una vez que el conde Lucanor estaba hablando a solas con Patronio, su consejero, y díjole: Patronio, un hombre ilustre, poderoso y rico, no hace mucho me dijo, de modo confidencial: Este que veis aquí, enfrascado en pulir la lengua para contar útiles enseñanzas, es el infante don Juan Manuel, el celebrado autor del Conde Lucanor. Pero este noble caballero es también príncipe de Villena. Observad esta pequeña aldea al pie del monte de San Cristóbal. Don Juan Manuel construyó una muralla para protegerla, levantó su palacio en ella y la bautizó con un nombre digno de su belleza: Belmonte. Decidme, señora, ¿quién sois vos que tanto parecéis conocer sobre Belmonte y su historia? Mi gracia, señora, es Juana de Trastámara, y soy hija de Enrique IV, rey de Castilla, y de doña Juana de Portugal. Aunque las malas lenguas quieren que mi padre sea el valido del monarca, don Beltrán de la Cueva, y por eso me llaman Juana la Beltraneja. ¿Y qué es lo que os une a esta noble villa? Habéis de saber que una parte de mi vida ha estado ligada a su castillo y a la persona que lo levantó, don Juan Pacheco, señor de Belmonte y valido de mi padre, el rey. Bajo su protección, esta villa pasó a ser cabeza de marquesado, y en ella fueron construidos importantes edificios como la Colegiata de San Bartolomé y sobre todo su imponente castillo. Yo, Juan Pacheco, señor de Belmonte y primer marqués de Villena, me comprometo ante el Concejo de Belmonte a contribuir en la reconstrucción de la cerca vieja y del Alcázar, y a levantar una fortaleza en el Cerro de San Cristóbal. Esta es la primera noticia histórica que existe sobre el castillo. Una vez firmado el acuerdo, comenzaron las obras y en menos de 20 años se dieron por acabadas. Al parecer, la inminencia de la guerra apresuró el final de la fábrica. ¿De qué guerra estáis hablando, señora? A la muerte de mi padre, Castilla vivió una guerra por la sucesión al trono, entre los que pensaban que yo debía ocuparlo como legítima heredera y los partidarios de mi tía Isabel. ¿Os referís a Isabel la Católica? Sí, aunque ese sobrenombre se lo pusieron más adelante. Don Juan Pacheco, señor de Belmonte, era uno de mis partidarios más fieles. Él fue precisamente el encargado de custodiar a mi tía Isabel en Ocaña, aunque ésta logró escapar para casarse con el infante aragonés don Fernando. A continuación, don Juan Pacheco me escoltó hasta Trujillo, a donde acudí para contraer matrimonio con Alfonso V, rey de Portugal. Al poco tiempo, don Juan Pacheco murió, y fue su hijo, don Diego López Pacheco, quien heredó el marquesado de Villena y quien se enfrentó en varias ocasiones al ejército de Isabel y Fernando. Veo que la familia Pacheco continuó sirviendo a vuestros intereses. Sí, pero nuestras tropas fueron derrotadas y así perdí todas mis opciones al reino. Acabada la guerra, en el castillo de Belmonte se firmó la paz entre don Diego López Pacheco y los reyes católicos. ¿Y qué hay de cierto en esa historia que cuentan que os encerraron en el castillo y escapasteis por la ventana del oratorio? Oh, en este castillo, señora, se urdieron muchos entramados políticos y se discutieron varias estrategias de guerra. Pero ni yo fui presa en él, ni tuvo parte en acontecimiento bélico alguno. Tiempo después, poco antes de que yo dejara este mundo, sus almenas presenciaron el nacimiento de una de las figuras más ilustres del siglo XVI, Fray Luis de León, belmonteño universal bautizado en la Colegiata de San Bartolomé.
Pero decidme, ¿quién sois vos? Yo, señora, soy Eugenia de Montijo, condesa de Teba y emperatriz de Francia por mi matrimonio con el emperador Napoleón III. ¿Y puedo saber por qué os interesa tanto esta fortaleza? Soy descendiente de la familia Pacheco. Fui propietaria legítima del castillo de Belmonte 4 siglos después de que vos estuvierais aquí. Pero si queréis saber más sobre la historia de este edificio, prestad atención. En el siglo XVIII, una nueva guerra de sucesión hizo que el castillo se convirtiera en prisión. La misma suerte corrió en la Guerra de la Independencia contra el ejército francés, quedando el castillo muy deteriorado. Han pasado tantos años. Ya no reconozco algunas de las dependencias. No es solo por el tiempo, señora, sino porque cuando supe del estado lamentable en el que se encontraba el castillo, decidí restaurarlo. Para ello, contraté al arquitecto Sureda, seguidor del maestro Viollet-le-Duc. De ahí, la influencia francesa en la fachada del patio y los interiores. Sin embargo, el resto del castillo conserva su aspecto original, al estilo gótico mudéjar, tal y como vos lo conocisteis. Tras la muerte de mi esposo, pasé largas temporadas en España y me alojé varias veces en el castillo de Belmonte. ¿Y vos seguís cuidando de él? No. Mi luz se apagó al poco de encenderse la del nuevo siglo. Yo fui emperatriz del siglo XIX y en él quedan mis mejores recuerdos. Mucho ha llovido desde que doña Eugenia nos dejó. Tras su fallecimiento, su sobrino, el duque de Peñaranda y conde de Montijo, prosiguió con la rehabilitación que la emperatriz había emprendido. En 1932, el castillo fue declarado un monumento nacional. Durante la Guerra Civil del siglo XX, la fortaleza fue utilizada como cuartel y como cárcel, sufriendo grandes destrozos y quedando prácticamente arruinada. En 1943, el castillo revivió gracias a una nueva rehabilitación de la mano del arquitecto Baselgas. La particular belleza de este lugar hizo de la fortaleza un escenario ideal para el mundo del cine. En la actualidad, la propiedad del castillo continúa en manos de la misma familia, cuyos herederos han estado al frente de la última restauración. Nuestra familia construyó este castillo a mediados del siglo XV y a lo largo de su historia, muchos de nuestros ilustres antepasados dedicaron enormes recursos y esfuerzo para su conservación. Es para nosotros un orgullo continuar hoy con ese esfuerzo y mediante un acuerdo de colaboración entre nuestra familia y las instituciones hemos acometido la rehabilitación del castillo para dejarlo como lo conocieron nuestros antepasados. Gracias a nuestra iniciativa, el Castillo de Belmonte, además de ser un bien de interés cultural, es también un monumento capaz de albergar eventos culturales, académicos, sociales, recuperando su antiguo esplendor. Y así, la villa de Belmonte y su historia se muestran orgullosas al mundo. Estos muros conservan aún los ecos de buena parte de la memoria de los belmonteños.
los nombres ilustres del infante don Juan Manuel, la familia Pacheco, la reina Juana, el poeta Fray Luis de León o la emperatriz Eugenia, les conceden un lugar de privilegio en la historia de España. Hoy, en los albores del siglo XXI, el Castillo de Belmonte es un patrimonio histórico de gran valor que abre sus puertas para el disfrute de todos. Porque en nuestro tiempo, el esplendor ya no se mide por las hazañas de la guerra, sino por las virtudes de la paz.